tal, Gabriel? Hola padre, ¿cómo está? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. Sí, sí. Con líos, pero líos normales. Líos normales. Gracias a Dios. Ya habías estado acá, ¿verdad? Creo que te vi la vez pasada. ¿O es Dos la primera veces. vez? Ah, las dos veces, claro. Bueno, Sí. bienvenido. Gracias, Este, padre. cuéntanos entonces. Bueno, en principio me alegro mucho que se haya recuperado, que esté bien, porque me asusté un poco cuando lo vi en la cama del hospital. Pero bueno, gracias Fue a un Dios. susto para todos, ¿no? Eh, Me imagino para usted habrá sido también. Tremendo, pero No bueno, tengo sí. tanto miedo a la muerte, ¿no? Sinceramente. Tengo más Bueno, miedo al purgatorio. A la muerte no. Ah, y sí, adelante, ¿no? sí. Sí. Bueno, padre, mire. Téngame paciencia, como siempre, yo le digo, porque yo me enredo mucho. No pasa nada. Estaba reflexionando el otro día porque vi un video que hablaba sobre la cuestión del problema del mal, ¿sí? Y bueno, este video planteaba argumentos de personas eh, creyentes, ¿no? Como diciendo, bueno, el problema del mal, digamos, bueno, ¿por qué Dios permite, ¿no? El sufrimiento? Bueno. Em, y ahí se hablaba de la cuestión de, en principio, eh, de que por medio del sufrimiento también eh, se daba lugar de cierto crecimiento, superación de muchas cosas, ¿no? Sí, Perfeccionamiento. Después también se habló de la cuestión eh, de la libertad, digamos, solamente se puede ser bueno y virtuoso en un mundo donde es posible ser lo contrario, ¿no? Sin embargo, ahí decía que eh, no le convencían del todo, sobre todo en la cuestión del sufrimiento del inocente, ¿no? Cuando se planteaba eh, una cuestión dolorosa con algún niño que sufre alguna calamidad indescriptible, ¿no? Em, y yo pensando en esta cuestión de, bueno, de la libertad y esto de que el mal es necesario para que el hombre sea libre, yo pensaba, bueno, Dios es libre, ¿sí? Sin embargo, Dios en su esencia es incapaz del mal, creo yo. Si me equivoco, usted me dirá. Por lo tanto, la duda me surge en este sentido. ¿Por qué Dios habrá, eh, por qué el hombre sí necesita esta posibilidad del mal para ser libre en cuanto Dios en su esencia no lo necesitaría? ¿Se entiende? son dos cosas distintas en Dios y en nosotros. Dios no tiene Ujú. posibilidad de hacer el mal, ni tampoco tiene posibilidad de ser malo porque Él es acto puro. Esa es la diferencia. Él no tiene capacidad de recibir ninguna perfección, sino de dar perfección. Entonces, el mal, en cuanto tal, no es una perfección, sino que es una privación. Por ejemplo, la ceguera es la privación de la vista. O por ejemplo, no sé, el ser manco es la privación de los brazos o del brazo, ¿no? El mal en cuanto tal es una imperfección, entonces no le quepa a Dios de ninguna manera, ¿no? El hombre, en cuanto tal, el hombre sí tiene potencialidad, tiene capacidad de recibir perfecciones. Entonces, el hombre sí tiene capacidad de recibirlas y de perderlas también, de perderlas por su propio libre albedrío, desde ese punto de vista, ¿no? Dios esa posibilidad no la tiene por su propia naturaleza. Entonces, estamos hablando, por una parte, la naturaleza divina implica que Dios no pueda ser malo, por su propia esencia, por su propia naturaleza, porque si Dios fuese malo, Dios sería imperfecto, y si es imperfecto no es Dios, ¿no? O sea, porque a Dios le faltaría lo que sería la bondad o la virtud. En cambio, el hombre es distinto porque el hombre puede carecer del bien debido o puede carecer de las virtudes debidas por propia libertad, ¿no? Por el propio. Ahora, acá hay que decir una cosa, Dios no le dio al hombre la libertad para que peque. Son dos, ahí también hay que hacer una clarificación, ¿no? Si Adán y Eva no hubiesen pecado, hubiesen hecho un buen uso de su libertad. En el sentido, el hombre puede ser libre y no pecar. Ahí está la cuestión, ¿no? El hombre puede ser libre y no hacer del mal.
Pero el hombre, al tener el libre albedrío, tiene también la posibilidad de hacer mal uso de su libertad, porque en realidad el elegir el mal no es un acto de libertad propiamente dicho, es un abuso de la libertad, es un abuso del libre albedrío, o sea, es usar un don de Dios que se nos dio para hacer el bien y lo usamos para hacer el mal. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, no es que el hombre necesariamente tenga que hacer el mal para ser libre. El hombre es libre para hacer el bien, pero el hecho de que el hombre haga el mal es por su libertad, por su libre albedrío, que es un abuso de su libertad, ¿no? No sé si respondí. Sí, 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 sí. O sea que, dígame si entendí. El hombre en realidad no necesitaría la posibilidad de hacer el mal, sino que por él ser perfectible y poder perder, digamos, la virtud, está abierto a esa posibilidad. Sin embargo, la libertad él la ejerce, digamos, entre bienes. Sí, cuando el hombre hace del mal, es como que el hombre es menos libre. Esa es la palabra, ¿no? Bien, Cuando yo, por ejemplo, hago del mal, soy menos libre porque me hago esclavo de mis propias pasiones o me hago esclavo de mis propias indecisiones o de mis propias indisposiciones, etcétera, etcétera. Me hago esclavo del mal, en definitiva. Entonces el hombre, para ser plenamente libre, tiene que hacer del bien. Ese es el punto, ¿no? Pero el mal no es querido por Dios y tampoco Dios le dio la libertad al hombre para que haga del mal, ¿no? bien, padre. En cuanto al sufrimiento inocente, ¿hay alguna reflexión así en... Bueno, hay varias, ¿no? Hay varias reflexiones. Del punto de vista filosófico, voy a hablar puramente del punto de vista filosófico, pero después voy a hablar del punto de vista teológico. Del punto de vista filosófico, el sufrimiento en cuanto tal es normal en el hombre, aún en los inocentes, porque nuestro cuerpo está formado de contrarios. En el sentido, nosotros somos esencia y ser, materia y forma, o sea, tenemos un cuerpo pasible y un alma inmortal. El cuerpo pasible está formado de contrarios. Entonces, ya por cómo es nuestra naturaleza está sujeta al sufrimiento, ¿no? Ahora, en cuanto tal, lo que hay que recordar es que Dios, cuando creó al hombre, Dios no lo creó pasible de sufrimiento. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando fueron creados, no fueron creados con dolor, o sea, ellos no podían sufrir, ellos no podían morir, ellos tenían el don de impasibilidad, el don de inmortalidad. Dios le dio a Adán y Eva todos los dones en cuanto tal, ¿no? Entonces, el hecho de que exista el sufrimiento del inocente en cuanto tal, es porque el inocente no es tan inocente, ahí está el punto, ¿no? Sino que Adán y Eva transmitieron el pecado original. Por ejemplo, lo que explica el cardenal Cafarra y lo mismo el padre Miguel Ángel Fuentes es que si Adán y Eva hubiesen tenido hijos antes del pecado, esos hijos hubiesen nacido sin pecado. Pero ¿qué pasó? Ellos pecaron y ellos le transmitieron a sus hijos la naturaleza caída, la naturaleza como tal. Entonces, todo hombre nace inocente, pero nace con el pecado original, o sea, nace con la naturaleza pecadora, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, es el hombre el culpable de que ese inocente sufra, no es Dios, ¿no? Sino que es el hombre, porque el hombre por su propia libertad decidió pecar. Uno podrá decir, bueno, en realidad el niño que nace en la naturaleza humana caída no pecó con Adán y Eva. No pecó, pero heredó esa naturaleza. Es un poco así, ¿no? Heredó la naturaleza caída. Y después lo que hay que recordar es que esa naturaleza caída es la causa del fomes peccati, que nosotros podamos pecar, por ejemplo, que podamos tener esta inclinación al mal, ¿no? Y después también hay que recordar que Dios puede ver la vida del niño desde que nace hasta que muere. O sea, delante de Dios nadie es inocente en cuanto tal, ¿no? Delante de Dios es como que Dios puede saber cuántas veces lo crucificaste con tus pecados antes de que lo hagas. Lo puede ver, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sufrimiento de esos niños que son inocentes, bueno, del punto de vista teológico no son tan inocentes, ¿no? Por el hecho de cómo se transmite la naturaleza.
Pero a veces que Dios permite o la muerte de esos niños o las enfermedades, porque en muchos casos Dios dice, bueno, por ejemplo, si este niño se va a convertir en un asesino serial, por ejemplo, ¿no? Dios podría llevárselo cuando tiene 2, 3 años diciendo, bueno, ahora está listo para ir al cielo, para salvarse. Si lo dejo crecer y lo dejo crecer en el ambiente donde está, puede que se pierda para siempre. Entonces Dios puede prever eso y en un acto de misericordia se lo lleva cuando es niño, por ejemplo, ¿no? Ahora, no sabemos si todos los casos son así porque cada caso es distinto. Pero a lo que vamos es que cuando Dios permite el sufrimiento de un inocente, cuando Dios permite la muerte de un inocente, es porque Él de esos grandes males puede sacar grandes bienes. Así como Dios de la cruz de Cristo sacó la redención del género humano, bueno, Dios tiene un plan también para esa persona sufriente, ¿no? Y el plan puede ser o librarlo de algún mal futuro, o librarlo de algún mal espiritual futuro, o ya está preparado para la salvación eterna, se lo puede llevar ahora, como que Dios en su infinita providencia sabe por qué permite, aunque no quiere el mal, porque Él no lo quiere positivamente, ¿no? Pero Él sabe por qué lo permite en cada persona y lo permite siempre en orden a su salvación eterna, ¿no? Eso es un poco el objetivo. Genial, padre, clarísimo. Lo último, en tema también, ya más desde una cuestión pastoral y más cotidiana, ¿cómo a la hora, no sé, de alguien que ha padecido, no sé, la pérdida de un hijo, pero por alguna situación tremenda, una cuestión así que esta persona por ahí no encuentra el consuelo, e incluso resiente a Dios? Más, ¿hay algún enfoque así pastoral que a usted se le ocurra como para ofrecerle algún tipo de consuelo o explicación? O cuando viene quizás a reclamar esto, ¿dónde estuvo Dios? Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se A veces, entiende? sí, a veces hay que escuchar más que empezar a dar explicaciones, ¿no? A veces hay que dejar que la persona se desahogue y que la persona hable y, no, y hay que ver si la persona está en condiciones de recibir explicaciones también, ¿no? Porque, por ejemplo, todo esto te lo estoy explicando en frío, pero me pasó el mes pasado de visitar a una mamá que al hijo lo habían asesinado, ¿no? Y el hijo, y digamos, y la mujer estaba muy resentida, sigue viniendo a misa, todo, pero estaba muy resentida porque el hijo era un muchacho bueno, un muchacho que estaba haciendo las cosas bien, que se confesaba, que era un buen muchacho y que estaba estudiando, y resulta que, bueno, que un drogadicto lo mató, ¿no? Y bueno, lo bueno de la justicia de acá de Estados Unidos es que va a estar preso toda la vida, ese hombre que hizo lo que hizo, pero al hijo no te lo devuelve nadie. Es un poco así la cuestión, ¿no? Y bueno, yo cuando fui a visitarla, la mujer no es que me preguntó, largó todo el resentimiento que tenía, inclusive preguntándose por qué Dios no lo había protegido. Y yo la escuché, dejé que hablara y simplemente después cuando la mujer estaba ya calmada, un poquito esto y lo otro, lo que le dije es le mostré la cruz de Cristo y le dije, ahora te asemejas más a Dios porque Dios también perdió a su hijo, Dios también lo perdió en la cruz. Y su hijo también era totalmente inocente y no tenía la culpa de nada. Entonces le mostré la cruz de Cristo, ¿no? Y le dije, sé que por el momento esto es muy difícil de digerir. Lo que te digo es que no pierdas la confianza en Dios, que realmente Dios sabe por qué permite las cosas. Permitió la muerte de su hijo para la redención del género humano. Dios algún plan para con tu hijo tenía. Entonces simplemente no pierdas la confianza en Dios, ¿no? Y la mujer, bueno, en ese momento eran las palabras que por ahí yo le tenía que decir, ¿no? No le di muchas más explicaciones ni filosóficas ni teológicas, simplemente me quedé con ella conversando y bueno, escuchándola, ¿no? Y después, cuando tuvimos una segunda conversación, ahí, ahí pude hablarle un poquito más de estos temas y decirle, bueno, capaz que Dios se llevó el alma de tu hijo, pese a que no quería este mal, ¿no? Pero se la llevó. Capaz, no lo sabemos, ¿no? Pero justo el hijo se había confesado ese mismo día, ¿no? Entonces le dije, bueno, capaz que Dios se lo llevó porque era el momento para poder salvar su alma. Dios muchas veces ve,
si realmente esa persona se va a perder en el futuro o si esa persona ya está lista y no la quiere arriesgar, ¿no? En un caso así, a veces pasa eso, ¿no? Entonces, le dije que, bueno, que tenga confianza en cuanto a la esperanza de la vida eterna. Pero eso fue una segunda charla, ¿no? Como que cuando la persona está muy herida, hay veces que no hay que decir nada. Hay veces que simplemente hay que escuchar y hay que mostrarle a la persona que uno la quiere y que uno se compadece del mal que está sufriendo, ¿no? Porque si uno va con filosofía a una persona que le mataron el hijo, y bueno, hay que... es no tener sentido común, ¿no? Ese es el asunto. Entiendo, padre. Sí, sí, está bien. Gracias. Gracias. ¿Hay tiempo para una más? Sí, sí, sí. Tenemos Sí. 5 minutos más. Bueno. Mientras usted explicaba muy bien esto, me vino justo otra cuestión. Usted dice ciertamente que Dios ve todo, ¿no? Cómo sería en algún punto la vida de esta persona y decide cuándo llevársela. En el caso de las almas que efectivamente se condenan al infierno, Dios ciertamente me imagino que el momento de pensarlas, en el momento, es un decir, ¿no? El momento de pensarlas y crearlas también ve su futura condenación y así todo elige darle el ser. ¿En dónde estoy pifiando? Cuénteme. Así. O sea, Dios sabe que esas personas se van a condenar, pero no las crea para que se condenan. Las crea para que se salvan. Lo que pasa que Él en su infinita omnisciencia, Él sabe que esas personas van a elegir mal el camino, pero Él a esas personas las crea en cuanto tal para que se salven. Pero bueno, acá hay que decir, hay que explicar lo siguiente, ¿no? Toda persona creada por Dios, porque hay un montón de gente que no ha sido creada, porque no existen todos los seres humanos que potencialmente podrían existir en el mundo, sino que hay un montón que van a ser siempre potencia, o sea, nunca van a existir, van a quedar siempre en la potencialidad. Entonces, si alguien es creado por Dios es porque Dios lo ama. Y Dios ama porque quiere, esa es la realidad, ¿no? Por ejemplo, inclusive la persona que está en el infierno, Dios la ama y por eso la mantiene en el ser, porque Dios nunca va a dejar de amar a esa persona. Dios una vez que ama, ama para siempre. Y la persona que está en el infierno, por otra parte, Dios le dio todas las posibilidades de salvarse, les dio absolutamente todas, y esa persona está en el infierno porque esa persona eligió la condenación eterna para sí misma. Por dar un ejemplo, si el mismo demonio, si el mismo Satanás se arrodillase y pidiese perdón, dejaría de estar en el infierno, Dios lo perdonaría. O sea, en la potencialidad de Dios de perdonar está siempre esa posibilidad. Pero, sin embargo, el condenado nunca va a pedir perdón y ese es el principal motivo por el cual va a estar condenado para siempre. Entonces, Dios lo creó porque lo amó y porque quiso la salvación eterna para esa persona. Y esa persona libremente rechazó la misericordia de Dios. Y después también está este otro tema, por ejemplo, Judas Iscariote. No sabemos si está condenado o no. La teología tradicional dice que, bueno, que se puede afirmar que está condenado, pero hoy en día la iglesia dice lo más probable es que esté condenado, pero no lo sabemos con certeza absoluta. Pero supongamos que lo esté. Vamos a hacer una suposición que no sabemos, pero supongamos que lo esté. Igual Judas Iscariote sirvió al plan de Dios, aunque él no lo haya querido, ¿no? Pero sirvió porque sirvió para poder lograr que Cristo sea crucificado y así que pueda salvar al género humano, ¿no? Entonces, Dios muchas veces usa a los malos para sus propósitos. Dios dice, bueno, a ver, les voy a dar la posibilidad de salvarse, pero ya que la van a rechazar, esta gente va a ayudar a la salvación de los buenos, aunque ellos no se den cuenta, pero van a ayudar a la salvación de los buenos. Entonces también ahí está la estrategia de Dios, ¿no? Que utiliza a sus propios enemigos para la salvación de los elegidos. Y por ejemplo está el caso de Caifás, que dijo, es preferible que uno muera por el pueblo, profetizó como sumo sacerdote, ¿no? Pese a que era malo, pero profetizó y sin embargo era malo. Pero Dios utilizó esa profecía para justamente mostrar el mesianismo de Jesucristo, ¿no?
que está profetizado hasta por el mismo Mal, sumo sacerdote. Entonces, bueno, está eso, que Dios los ama, que Dios los conserva en el ser, y que Dios también, ya que no van a aceptar la salvación, los va a usar para poder salvar a otros, ¿no? Y después, bueno, en el infierno ellos van a estar allí, no porque Dios lo quiera, sino por decisión propia, al fin y al cabo, ¿no? Ahora, todo Excelente. esto son explicaciones, explicaciones, sí, pero también tengo que decir esto, el misterio del mal no deja de ser un misterio también, ¿no? Estamos explicando hasta donde se puede, pero hay un montón de cosas que entran en la mente de Dios que nosotros allí no estamos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Bueno, le agradezco infinitamente, padre. Gracias. Es un gusto, ¿no, Gabriel? Y que Dios te bendiga y siempre bienvenido por aquí, por estos pagos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.